días, el Señor les bendiga. Para mí es un gozo y es un privilegio que nuestro pastor tenga no solo la amabilidad, sino el valor de invitarme a predicar. Así que los seres humanos somos bien raros, por decir lo mínimo. Cuando estamos niños, queremos crecer rápido, no hallamos la hora de ser grandes. Y cuando ya somos grandes, quisiéramos poder devolver el tiempo, quisiéramos poder quedarnos en esa edad juvenil, pero como no podemos, entonces la única herramienta que tenemos para tratar de mantenernos jóvenes es cuando empezamos a hablar, hablamos de cuando éramos niños. Y esa es una señal de que ya estamos viejos. Entonces, yo recuerdo que cuando era niño, estaba con mis primos en el campo, en aquellas noches, y en esa época no había luz en la parte del campo de Colombia donde mis abuelos vivían, y mis tías, y en noches oscuras aparecían las luciérnagas, ¿cierto? Y nosotros jugábamos con nosotros primos a atraparlas y las poníamos en un frasco de vidrio para tratar de ver cómo era que producían esa luz. No sé si en toda Latinoamérica le dicen luciérnagas a los que brillan en la noche, ¿sí? Ok, entonces no estoy hablando de algo raro. Y las atrapamos con esa ilusión de que a ver si al llenar el frasco tendríamos cómo iluminarnos en esas noches oscuras. La realidad es que descubrimos muy pronto que aquellos animalitos en ese frasco morían muy rápido. Y la luz que producían era muy poca como para alumbrarnos. Así que desaparecía rápidamente su vida y la luz en aquel frasco. Cuando pienso en esto, creo que los hombres estamos esperando, y cuando me refiero a hombre me refiero a toda la humanidad, estamos esperando que la pequeña luciérnaga del conocimiento humano, de nuestra fuerza, la religión y nuestra capacidad iluminen nuestra vida. Más bien, no nuestra vida, sino la noche de nuestra vida. La realidad es que el hombre, sin Dios en su corazón y vida, andará en tinieblas, andará a oscuras, en la penumbra. ¿Alguno de ustedes ha probado caminar a oscuras donde hay varios objetos alrededor de su casa? Después me cuenta cómo le fue con los dedos. Todos tenemos esa experiencia y es cuando descubrimos que hablamos como 6 o 7 idiomas, porque nos quejamos en todos esos idiomas. Cuando le hemos dado a la mesita con el dedo pequeñito del pie, ahí nos volvemos bilingües, trilingües, ¿cierto? El asunto es que desde el momento en que el hombre pecó, su alma quedó sumida ¿en qué? En la más profunda oscuridad y tinieblas, ¿cierto? Cualquier intento nuestro por avanzar en esa oscuridad será como querer crear una linterna con luciérnagas, como le acabo de decir. Cualquiera de nosotros que está aquí, cualquier ser humano que quiera caminar en la vida sin Dios, sin la luz de Dios, será como que intentara caminar con un frasco lleno de luciérnagas muertas. No va a llegar muy lejos, no va a ir. Así que creo que tenemos las cicatrices, las experiencias, los dolores y los recuerdos para darnos cuenta que si queremos caminar en esta vida de esa manera es inútil. No vamos a llegar lejos. Y lo único que nos espera es caer en un pozo bien profundo y oscuro. Así que dentro de las ilustraciones que la Biblia usa para referirse a Dios, quizás la de la luz es la más conocida, ¿cierto? Y quizás la más clara. Bueno, eso pienso. Porque a la misma vez, cuando decimos que Dios es luz o que Jesús es la luz del mundo, nos deja ver cuál es nuestra condición. Nos deja ver cómo somos. Y también nos muestra lo importante y lo urgente que es que tenemos que ser iluminados por Él. En el pasaje que veremos hoy precisamente vamos a hablar de esta verdad central que Cristo nos revela, que Él es la luz del mundo, ¿cierto? Nosotros necesitamos urgentemente ¿qué? Que Él nos ilumine. De otra manera, no
saldremos adelante en esta vida y mucho menos en la porvenir. Así que lo quiero invitar para que abra su Biblia en el Evangelio de Juan. El capítulo es el 8 y el verso es el 12. Y solo vamos a ver ese verso en esta mañana, porque aquí hay suficiente luz en este verso como para iluminar al mundo entero. Y no lo digo de manera exagerada. Si prestamos mucha atención a este pasaje, nos daremos cuenta que Dios envió a Jesús para que fuera la luz del mundo. Y a nosotros nos convenía que así fuera, que Jesús viniera a alumbrar nuestras vidas porque estábamos en tinieblas. Así que podemos relacionar la luz, creo que es un concepto que todos conocemos, la luz, la vamos a poder relacionar esta mañana en 3 aspectos o cualidades que la luz tiene. Presencia, protección y dirección. Son 3 elementos. Y vamos a ver los 3 puntos importantes del sermón de hoy son, el primero, Jesús está presente en la vida del creyente. El segundo es, Jesús protege la vida del creyente. Y el tercero es, Jesús dirige la vida del creyente. Así que esos son los 3 puntos que vamos a ver en esta mañana. Y ahora sí vamos a leer el verso que es Juan capítulo 8, verso 12. Dice así, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Preste atención a lo que sigue. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Déjenme darles un poquito de contexto. Así como nuestro pastor ha venido hablando, él ya ha predicado 2 veces acerca de las declaraciones de que Jesús es la luz, ¿cierto? Hoy vamos a ver la tercera de ellas, que Jesús es la luz del mundo. Juan, en el Evangelio de Juan necesitamos entender varias cosas, particularmente a la hora de leer el Evangelio de Juan. En el capítulo 1, Juan, el evangelista, habla de Jesús como la luz del mundo 6 veces, en el primer capítulo. En el capítulo 3, 5 veces. Y de todos los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Juan es el único que utiliza esta figura para referirse a Jesús, que Jesús es la luz del mundo. Los otros evangelistas no lo hacen. Así que uno de los elementos fundamentales para poder entender el Evangelio de Juan y estas afirmaciones de Jesús es que vamos a necesitar tener, si me lo permite de esta manera, tener un ojo puesto en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo. No vamos a poder entender estas aplicaciones y estas formas en que Jesús se reveló a menos que tengamos claro el Antiguo Testamento y a qué se refería. Porque las dos están íntimamente ligadas. Recuerde que Jesús le está hablando al pueblo de Israel y ellos estaban familiarizados ¿con qué? Con su historia, con las leyes, con las revelaciones y todo eso. Entonces, a menos que usted y yo tengamos un ojo bien puesto en el Evangelio y otro en el Antiguo Testamento, va a ser difícil entender estas declaraciones, ¿cierto? Y para que veamos más cómo esto se une, el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 de Juan, específicamente esos capítulos se enmarcan en la celebración de la fiesta judía de los tabernáculos. Entonces, cada vez que en estos capítulos Jesús se refiere a él como el pan de vida o el agua o la luz, esto está íntimamente ligado con el éxodo del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Entonces, lo que Jesús le estaba hablando al pueblo de Israel, ellos lo entendían perfectamente, claramente. Pero ¿cuál fue el problema del pueblo de Israel? Que lo entendieron de manera literal, no de la manera espiritual. Los elementos y los milagros que Dios hizo en el Antiguo Testamento eran una muestra de lo que Jesús sería. Básicamente estaban anunciando a Jesús. Por eso es que Jesús viene y dice, yo soy. Entonces está tomando primero ¿qué? El nombre por el cual Dios se reveló al pueblo de Israel. Y luego a medida de cada milagro o cada hecho portentoso que Jesús hace, tenemos que unirlo con una conexión al Antiguo Testamento. De esa manera nos queda claro todo el contexto de qué es lo que estamos haciendo. En el capítulo 6, Jesús dice que Él es el ¿qué? El pan de vida. En el capítulo 7, que Él es el agua
de vida. ¿A qué se refieren esos dos capítulos rápidamente? El maná al pan de vida. ¿Quién sostuvo al pueblo de Israel en el desierto con la comida? Dios. Jesús dice, pues yo soy ese maná. En el capítulo 7, Jesús hablando con la samaritana dice, yo soy esa agua. ¿A qué se refiere? Cuando Dios les dio agua en el desierto a través de la roca. Y ahora en el séptimo, en el capítulo 8 que vamos a ver hoy, ¿cierto? Jesús hace referencia, o el evangelista, a la luz. ¿Se une con algo en el Antiguo Testamento en el tiempo que Dios los cubrió por 40 años? ¿Hay algún elemento familiar con esa relación entre el Antiguo y el Nuevo? ¿Qué los protegía y que los guiaba en el desierto? La nube y la columna de fuego. Pues Jesús estaba hablando prácticamente de eso. Mire lo que dice Éxodo capítulo 13 y se lo leo rápidamente. Si quiere anotarlo, está en el verso 21 y 22 de Éxodo. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y la noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esta es la escena a la que Jesús se está refiriendo en este pasaje específico. ¿Se acuerdan ustedes que durante 40 años mi padre puso una columna de fuego y una nube? ¿Para qué les servía? Eso es lo que Jesús les está diciendo a los judíos en ese momento y es lo que nos dice a nosotros. Así que vamos a ver con esa historia cuál era la función de la nube y la columna de fuego en el Antiguo Testamento y cuál es su aplicación en Jesús en el momento en que lo dijo y cómo se aplica a nuestra vida en este momento. Así que vayamos al primer punto. ¿Cuál es? Jesús está presente en la vida del creyente. Quiero que noten esto. Primero que todo, ¿qué representaba la nube y la columna de fuego para el pueblo de Israel en el desierto? La presencia de Dios. ¿Recuerdan? Ese era uno de los elementos fundamentales. Cuando el pueblo de Israel veía la nube en el desierto en el día y en la noche la columna de fuego, ¿qué les estaba recordando? ¿Qué les estaba diciendo Dios? Aquí estoy con ustedes. Estoy en medio de ustedes, ¿cierto? Así que el pueblo de Israel, que recién salía del cautiverio, de la esclavitud en Egipto, había dependido del imperio egipcio. ¿Para qué? Para comida, para techo y para un pedazo de tierra. El Señor los saca allí, ¿y con qué los sacó? Con las provisiones que los egipcios les dieron, pero nada más. Los lleva ¿a dónde? Al desierto, ¿cierto? Se internaron en ese desierto. ¿Y qué tendrían ahora que aprender a hacer? Mire esto, cuando uno vive bajo esclavitud, no se da cuenta, pero uno ha aprendido a depender de Faraón. Y lo que usted y yo hacemos en muchas de nuestras cosas, físicamente hablando, es depender del Faraón, al que representan los gobiernos o las corporaciones o quien quiera que sea. La gente dice, hoy no hay esclavitud. ¿Ah, no? No, los egipcios eran más inteligentes, los de hoy son más inteligentes que los egipcios, porque los egipcios le proveían techo y comida. Hoy somos esclavos de corporaciones y de todo ese tipo de cosas. ¿Y qué hacen? Vamos y trabajamos por largas horas y luego nos mandan a casa para que paguemos nuestra propia comida y paguemos nuestro propio techo. ¿Y saben a qué me refiero? O les explico un poquito más. Si usted carga una tarjeta de crédito en su billetera, si usted debe su casa, si usted debe su carro, quiero que cuando llegue a casa haga la cuenta de cuánto tiempo es suyo y cuánto tiempo le pertenece a ellos. Porque usted y yo estamos trabajando para ellos. Cuando se da una vuelta por el downtown de cualquier ciudad y ve esas grandes torres, se da cuenta que arriba dice el nombre de una gran corporación. Pues usted y yo estamos construyendo, en cierta manera, las pirámides de Faraón. El pueblo de Israel, cuando salió de allí, estaba acostumbrado a que le dieran su comida. Estaba acostumbrado a tener un techo. Ahora Dios los saca y los pone en el desierto. ¿Qué tenía que suceder en el corazón del pueblo de Israel? Ahora tendrían
una y solo una opción: confiar en Dios. Solo eso, no les quedaba más. Y es allí donde empieza todo este batallar. Así que el pueblo de Israel estaba en dificultades. Cuando estaban en dificultades podían estar en su tienda, sus tiendas que armaron, como tabernáculos. Para eso era básicamente la celebración del tabernáculo, para recordarles que vivieron como en pequeñas chozas, casetas, que no eran transportables ni nada de eso. Cuando los judíos en su peregrinar en el desierto estaban en dificultades, fuera de día o de noche, ¿qué era lo que hacían? Si era de día, levantaban sus ojos y miraban aquella enorme nube sobre ellos. ¿Y qué les recordaba esa nube? Yo estoy sobre ustedes, los estoy protegiendo. ¿Alguno de ustedes ha probado caminar en un desierto sin una sola nube? Y de por sí las nubes en el desierto son bien raras, con temperaturas de 100, 110, 120 grados. Cuando los judíos estaban en problemas en el día, salían y aquella nube, oh, Dios está con nosotros. Pero cuando tenían problemas de noche, salían de sus chozas, de sus campamentos. ¿Y qué tenían que hacer? Levantar los ojos y ver la columna de fuego. ¿Cuál es el mensaje que el pueblo de Israel recibió con la nube y la columna? Que no importaba dónde estaban, lo que importaba era que la presencia de Dios estaba con ellos y sobre ellos. Eso es lo que usted y yo también necesitamos entender, mi hermano. Cuando Jesús afirma que Él es la luz del mundo, precisamente estaba ¿qué? Apuntando a esa circunstancia particular. Cuando usted y yo estamos en el camino de la vida y muchas veces nos sentimos solos, nos sentimos tristes, nos sentimos abandonados, usted y yo tenemos que recordar que si ya hemos recibido a Cristo como Señor de nuestras vidas y es nuestro Salvador, Él siempre está presente. Usted y yo nunca caminamos un segundo solos una vez que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No importa lo oscuro que sea, no importa lo abrasador del sol, no importa por las dificultades que usted y yo estemos pasando, Dios está presente en nuestra vida, siempre. El Salmo 23 no habla precisamente de eso. El Salmo 23 es un salmo mesiánico. ¿Y de qué habla? Que el pastor va a estar presente ¿cuándo? ¿Cuando nos vaya bien? No, porque incluso el Salmo dice que cuando ande en valle de sombra de muerte. ¿A qué se refiere eso? A las grandes profundidades y los grandes problemas que enfrentaremos. ¿Qué dice? Que nuestro pastor estará con nosotros. Él camina con nosotros. Y también dice que cuando estamos celebrando, hasta nuestra copa estará rebosando. Mi hermano, mi hermana y nuestros amigos que nos visitan en esta mañana, si alguno de ustedes necesita reafirmar la presencia de Dios, recuerde esto, que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Significa qué? Que esa presencia de Dios está con usted, en usted, sobre usted y va por delante y va en todos los sentidos de su vida. Usted no camina solo. Quizás en este momento, políticamente hablando de esta nación, estamos pasando por lo que se llama una noche oscura. Espiritualmente, políticamente, económicamente, muchas cosas. Pero quiero recordarle, mi hermano, y es bueno que nos recordemos, que cuando estamos en ese momento, Dios siempre está. ¿Sabe por qué? Porque Él lo prometió. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 28, por allá el verso 20, qué dijo? Yo voy a estar con vosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿El fin de qué? De esta vida presente. Pero recuerde que esta vida presente termina y empieza ¿qué? La eterna. O sea que la promesa de Jesús es que desde el momento en que lo recibimos y lo aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, viviremos en su eterna presencia. Y esa es la garantía que usted y yo necesitamos tener en momentos tan difíciles como por los que pasamos. El mundo ha pasado por momentos muy difíciles, muy oscuros. Nuestros países han pasado por momentos difíciles y oscuros. Y quizás esa sea una de las razones por las cuales vinimos a este país.
evitando esa oscuridad, evitando todo eso, pero resulta que en este momento este país también está pasando por lo mismo. ¿Por qué? Porque todo el mundo está pasando por una época de tinieblas, de oscuridad. Usted mira a los principales líderes del mundo a ver qué es lo que quieren hacer y ni ellos mismos se pueden poner de acuerdo. Ni siquiera ellos se pueden poner de acuerdo. Así que en medio de muchas dificultades la pregunta es, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Recuerdo, creo que para muchos de nosotros está presente el atentado de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre. Para esa fecha estaba precisamente en Nueva York y estaba cruzando el túnel que une a Manhattan con New Jersey. Y entré al túnel y de pronto se detuvo el tráfico. Al salir del otro lado, ya una de las torres estaba haciendo humo, porque la carretera por la que yo cogí era la que va por la orilla del río y se ve Manhattan desde el otro lado. Fue una angustia, fue una zozobra para todo el mundo. El mundo cambió después del los atentados del 2001, el 11 de septiembre. Pocos días después, recuerdan a este entrevistador famoso, Larry King. En esos días invitó a entrevistar a la hija de Billy Graham, Anne Graham, y le hizo una pregunta. Le dijo, usted dice que somos creyentes, que Dios es soberano, que Dios tiene el control. Y le preguntó así a quemarropa básicamente, ¿dónde está Dios aquí en el 11 de septiembre? Aquella mujer ni se inmutó. Usted ve, creo que todavía debe estar la grabación en el YouTube. Es muy temprano, pero creo que la hay. Ella muy tranquila le contestó, Dios está donde esta nación lo ha puesto. Y Larry King le dice, ¿a qué te refieres? Desde los años 60 se sacó de las escuelas la Biblia, la oración. Desde los años 70 se sacó de las universidades cualquier conocimiento de Dios y hemos entrado en un liberalismo increíble. Nuestros líderes políticos, aunque se identifiquen de un color o del otro, no tienen en cuenta a Dios. Entonces, ¿dónde está Dios? Donde nosotros lo pusimos. En otras palabras, dice ella, Dios no nos ha dado la espalda en medio del 11 de septiembre. Nosotros como nación le hemos dado la espalda a Dios. Tenemos que pensar, mi hermano y mi hermana, y no quiero convertir esto en un discurso político porque no es mi intención, pero la vida nos toca allí. Jesús se mueve en esto. Debemos recordar, mi hermano, que mientras nosotros, personal, individual o colectivamente, le demos la espalda a Jesús, caminaremos en tinieblas. La única forma de salir de esas tinieblas es dar un giro de 180 grados, dejar las tinieblas a mi espalda y caminar cara a Dios. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Solo si usted y yo caminamos hacia Jesús, estaremos en luz. De otra manera, no importa, mire mi hermano, y se lo digo con todo el amor, así como nos lo dice nuestro pastor también, no importa si venimos a la iglesia religiosamente cada 8 días. Pero si no es en nuestro diario vivir que caminamos cara a la luz, nosotros vivimos en tinieblas. Y esa es la realidad. Así que cuando nosotros venimos a Cristo, ¿qué sucede? Él nos recibe. Usted y yo no tenemos que poner nuestra vida en orden antes de venir a Cristo, porque algunos dicen, he encontrado muchas veces esa expresión entre personas, yo sí quiero ir a Cristo, pero cuando arregle mi vida es que tengo unas cosas que no va a pasar. Usted y yo no podemos arreglar nuestra vida. Tenemos que venir tal y cual somos. Hace unos días encontré una foto en el Facebook que decía que al reino podemos venir como estamos. Nos es permitido venir como estamos. Pero en el reino no nos es permitido quedarnos como estamos. Se viene a darle la cara a la luz. Y una de las cosas que necesitamos nosotros al darle la cara a la luz, ¿qué pasa? Cuando ustedes van a salir de casa, déjenme poner este ejemplo rápidamente. Cuando usted y yo salimos de casa, ¿qué es lo último prácticamente que hacemos antes de salir de casa?
A ver, no vamos por la bendición. Antes de cerrar la puerta, nos miramos en el espejo. Pensé que yo era el único que hacía eso. Pero para mirarnos en el espejo no apagamos la luz. ¿Qué necesitamos para podernos ver bien en el espejo? Luz. Y a veces no nos gusta lo que vemos. Y entonces nos toca lavarnos la boca porque comimos huevo y no nos habíamos dado cuenta que nos manchamos. Y el bigote trae migajas de pan. Y el espejo y la luz nos reflejan. Cuando usted y yo venimos a Cristo, lo primero que va a reflejar es las manchas del pecado que usted y yo traemos. Y las va a revelar. Pero ahí está la buena noticia. Que Él nos acepta de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque nos va a lavar con su sangre preciosa. Y nos va a dejar impecables. Así que la primera parte entonces del sermón, ¿cuál es? ¿Por qué Jesús dijo que yo soy la luz? Por su presencia. Usted y yo estamos siempre y caminamos en la presencia de Dios. Y esto es algo más antes de terminar este punto. Si usted y yo caminamos en la presencia de Dios constantemente, ¿no debe ser esto una advertencia para avisarnos cómo debemos caminar diariamente? ¿A qué lugares vamos? ¿En qué lugares nos metemos? ¿Qué es lo que hacemos si Jesús está siempre conmigo? Ahí se lo dejo para meditar. Ok, vamos al siguiente. Entonces Jesús está presente en la vida del creyente. El segundo, ¿cuál es? Jesús protege la vida del creyente. ¿Ok? La nube de la que venimos hablando también servía ¿para qué? Para proteger al pueblo del calor, del resplandor del sol, del desierto durante el día. Y la columna de fuego les brindaba ¿qué? Cobertura y calor en las noches. Si usted no sabe, el desierto es desierto precisamente porque tiene unas características climáticas y geográficas terribles. Primero, durante el día, a mediodía, la temperatura puede subir a 110, 120, 130 grados y no hay donde cubrirse. En la noche puede bajar a temperaturas mucho más abajo de la temperatura de congelación. En el mismo día. De un rango, de un extremo al otro. No hay con qué cubrirse en el día, no hay con qué calentarse en la noche. Y como si eso no fuera suficiente, cada montaña, no sé cuál sería la otra palabra, cada formación de arena, el viento la cambia constantemente. ¿Qué es lo que hace más difícil transitar en el desierto? Que no tenemos una referencia clara. En el bosque podemos tener referencias más claras. Si usted se pierde en el bosque, usted siga un río y tarde o temprano lo va a llevar a una casa o una civilización. En el desierto no tenemos esos chances. Entonces, ¿para qué servía la nube y la columna de fuego y la nube para el pueblo de Israel? ¿Cómo protegían la vida? ¿Usted cree que el pueblo de Israel hubiera podido vivir 40 años en el desierto sin que una nube los cubriera? No. Yo recuerdo que cuando estaba niño, y por eso estoy diciendo que ya uno se vuelve viejo cuando empieza a decir que cuando estaba niño, mi abuelo, que trabajaba en el campo y a veces me mandaba a cuidar sus ovejas, él no me dejaba ir a cuidar las ovejas sin antes haber desayunado. Me decía, mi hijo, y póngase ese sombrero, no vaya a que el sol lo pique. Yo le hacía caso, no entendía a qué me refería, a qué se refería él. Se refiere a que cuando uno se expone demasiado al sol intenso en la cabeza, la temperatura del cerebro se eleva. Y usted y yo empezamos a ver ilusiones. Así que el desierto no es un lugar fácil para vivir y no es un lugar fácil para orientarse. La nube cumplía ese propósito. Así que durante esos años que estuvieron en el desierto, y hay muchos otros datos interesantísimos aquí, un recorrido que al pueblo de Israel le hubiera tomado por mucho, un mes. Del punto de donde salieron al punto donde Él los quería llevar. Les tomó 40 años. Para que nos hagamos una idea, el punto hacia donde Dios lo quería llevar estaba en el norte, ellos estaban un poco al sur. Debían subir en línea recta y llegarían a la tierra prometida. Como traían niños, ancianos y todo eso, podrían haberse demorado un mes.
Pero ¿sabe qué hace Dios? En lugar de llevarlos hacia el norte, los dirige hacia el sur, a rodear toda la península arábiga. Y luego los sube de nuevo. ¿Por qué? 40 años, lo que debía haber tomado un mes. Quiero que piensen esto. Dios se toma todo ese tiempo porque sabe cuánto tiempo nos vamos a demorar nosotros en reconocerlo como Señor de nuestras vidas. Y nos va a llevar por un desierto y nos va a dar la vuelta para llevarnos finalmente al sitio donde nos quiere poner. Es como Dios funciona. Es como Dios actúa. Tal vez usted a veces se sienta y yo lo siento, sentimos que estamos en un desierto. Pero la importancia es que Dios siempre nos protege. Va a estar allí para protegernos, para cuidarnos. ¿Por qué? Porque somos su especial tesoro. Usted y yo somos un tesoro especial. Somos tan valiosos como la niña de sus ojos. Así habla de Israel, pero también de nosotros. ¿Cierto? ¿Cuál era entonces la función de esta nube y de esta columna? Y además recuerdan cuando el faraón y su ejército cayeron en cuenta qué cosa tan tonta acabamos de hacer. Dejamos ir a los esclavos. Toca ir a traerlos. Toca recapturarlos. Y cuando vino todo el ejército, mire, es que al leer la Biblia uno se queda asombrado. Dios los está guiando. Uno de los nombres de Dios en la Biblia es Jehová de los ejércitos. O sea, es un gran general, ¿cierto? ¿A qué general se le ocurre llevar un pueblo de toda esta cantidad, meterlo por en medio de un acantilado a los dos lados y al frente el mar? Esa fue la ruta de escape de Dios. 2 acantilados, el mar. Y Dios los guía por ahí. Y detrás viene el ejército de Egipto. Militarmente sería una estrategia ilógica, ridícula, de lo que usted se puede imaginar, pero tenía un propósito específico, porque Dios condujo así a que el ejército de Faraón también viniera detrás de ellos. Abrió el mar y con la columna de fuego defendió la retaguardia de Israel hasta que ellos pasaron al otro lado, luego les abrió el camino y cuando entraron por el mar, ¿qué pasó? Brillante la maniobra militar de Dios, brillante. Así que nosotros necesitamos entender eso también, que Juan nos relata acerca de Jesús, cuando él dijo que él era la luz del mundo, precisamente se refería a aquel momento, aquellos años, ¿cierto? El enemigo más terrible que los hombres tenemos no es el que nos puede quitar esta vida, no. No es el que nos puede quitar los bienes materiales, tampoco. Tampoco es el que nos puede dar una enfermedad si quisiera. ¿Sabe cuál es el enemigo más poderoso que nosotros tenemos? Satanás. Y el único que nos puede liberar y cuidar de las garras de él es Dios. Es el único. Así que, ¿quién podría librar al pueblo de Israel de las garras de Faraón? Solo Dios. Y lo hizo. Y lo mismo va a hacer con usted y conmigo. Quiero que tengamos esto en claro, mis hermanos. La protección y el cuidado que Jesús nos ofrece es para el bien más preciado que tenemos. ¿Cuál es el bien más preciado que usted tiene? ¿Cuál es lo más valioso que usted y yo tenemos? No es lo que nos ponemos, no es donde vivimos, no es el carro que manejamos. ¿Cuál es el bien más preciado? Ni siquiera son nuestros hijos o nuestros esposas o nuestros esposos. El bien más preciado suyo y el mío es el alma. Y esa es la que Jesús se va a asegurar de que no se pierda cuando venimos a Él, ¿cierto? Nosotros vivimos en un mundo que está caído, vemos tragedias como la que sucedió hace un par de semanas aquí en Texas, es una tragedia terrible y pues nuestras oraciones deben estar con esos padres, muchos de ellos son hermanos en la fe, creyentes, y creo que es la peor pesadilla que un padre puede tener, perder a sus hijos en esa edad. Las tragedias van a venir, las tragedias van a suceder. Pero el bien más preciado que Dios quiere cuidar es su alma y la mía. Las otras cosas las podemos perder. Mire, déjeme preguntarle esto. ¿Cuán valiosa y costosa es su alma?
Piensen un instante en eso. ¿Cuánto vale mi alma? Que Dios tuvo que pagar el más alto precio para rescatarla. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para rescatar ¿qué? El carro, la casa, nuestra alma. Piense que tan valiosa es el alma para Dios que envió a su único Hijo a morir para rescatarla. Pero quiero que piensen esto. Qué tan valiosa es su alma que Satanás está dispuesto a hacer lo que sea con tal de destruirla. Y ese es el bien preciado que Jesús vino a proteger. Jesús protege la vida del creyente, pero no si estamos separados o apartados de Él. Jesús vino a protegernos, pero no a proteger nuestros bienes materiales, hermano. Los cristianos también perdemos las cosas materiales, podemos quedar desnudos, podemos perder la salud hasta quedar postrados en cama, incluso nos puede olvidar todo el mundo. Nos pueden dejar abandonados en un ancianato que nadie sepa ni cómo nos llamamos. Pero Jesús nunca se olvidará de ninguno de nosotros. Jamás, jamás. Tenemos la garantía de Él. Lo que le hemos entregado la vida a Cristo, podemos estar seguros en sus manos. Juan capítulo 10 nos habla de que somos sus ovejas y que nadie puede arrebatar una de las ovejas de Jesús de su mano. Nadie, nadie, mi hermano. Así que nosotros no podemos, como hizo el pueblo de Israel. Una vez que pasaron 40 años, llegaron a su posesión y se olvidaron de Dios y se convirtió en una religión nomás. Y precisamente en el momento en que Jesús les está diciendo esto, según el relato del Evangelio de Juan, están celebrando que Dios los sacó del desierto y que los trajo a la tierra prometida. Pero lo dejaron en su más bajo nivel, es material. Hagamos aquí unas enramadas, celebremos, comamos esta comida especial, cordero. Pero no era ese el mensaje espiritual, mi hermano. Para todos nosotros el mensaje es más profundo. Es más profundo que simplemente sacarnos de una dificultad. Lo que Jesús quiere, desea y anhela de cada uno de nosotros es que vengamos a Él y Él nos protegerá para que podamos llegar al lugar que Él nos encamina hacia la vida eterna, ¿cierto? Mire, mi hermano, y yo sé que le va a sonar un poquito extraño lo que le voy a decir, pero cuando uno se hace cristiano, entonces empieza a leer por primeras veces la Biblia y encuentra que hay un Salmo 91 o el Salmo 23. Es fácil encontrar a los hermanos que abren la Biblia en ese salmo y la dejan abierta en su casa. Ya la Biblia está amarilla de estar ahí en esa página. O la cargan en el carro. O imprimen un verso bíblico y lo cuelgan ahí en el retrovisor del carro. Para que los proteja. Para que le protejan el carro. Para que le proteja la casa. Para que le proteja las propiedades. Eso es simplemente un amuleto. Mi hermano, si usted quiere tener la seguridad de que su carro, aunque se lo robe, no lo va a perder, cómprele un seguro. Si usted se preocupa porque su casa se le puede quemar y solo quedar ceniza, pues compre un seguro para la casa. Si usted tiene miedo a las enfermedades, pues cómprese un seguro para las enfermedades. Porque Jesús no es esa clase de seguro. Jesús no vino a morir en la cruz para salvar una casa, un carro o cualquier otra cosa. Vino para salvarnos a usted y a mí, para que vivamos con Él la vida eterna. Ese es el seguro que Jesús nos da y nos lo dio en la cruz del Calvario. Vamos al tercer punto. Jesús dirige la vida del creyente. Entonces vimos, Jesús está presente, Jesús protege y por último Jesús dirige la vida del creyente. Volvamos al Éxodo por un momento. ¿Cuál era la otra función de la nube y de la columna de fuego en el desierto? Guiar al pueblo de Israel. Ellos no se podían orientar en el desierto, nunca habían salido de Egipto porque eran esclavos, no sabían para dónde iban, solo tenían la promesa de que Dios los iba a guiar a una tierra que les iba a dar, una tierra que fluía leche y miel. No tenían ni la menor idea para dónde iban.
¿Para qué servía entonces la nube y para qué servía la columna de fuego? No solo para protegerlos, no solo para recordar de la presencia de Dios, sino para guiarlos en el camino. En otras palabras, era el antiguo GPS. Cuando ellos llegaban a alguna parte, ¿cómo sabían cuándo debían detenerse? Cuando la nube se detenía. ¿Cuándo sabían que debían poner el campamento en marcha? Cuando la nube se movía. Algunas veces tuvieron que salir de noche. ¿Qué les alumbraba de noche en el desierto? La columna de fuego. Entonces, cuando Jesús le dice a los judíos en aquel momento, yo soy la luz del mundo, les está diciendo, yo soy el que los puede guiar de regreso al Padre. Ustedes han perdido el camino al Padre con 2000 años de religión, de cultos vacíos, y la única manera que ustedes puedan regresar a Dios es a través de mí. Por eso yo soy la luz. Por eso hago referencia a la columna y a la nube. Si me siguen, entrarán a la presencia del Padre. Y Jesús lo dijo después más claro en otros evangelios, ¿o no? Yo soy el camino al Padre. Nadie viene a Él, sino por mí. Nadie entra al rebaño. Ese es otro mensaje precioso en Juan. Él dice que el que es pastor entra, ¿por dónde? Por la puerta. Los demás, los salteadores, intentan entrar por otras partes. No hay sino una sola puerta, mi hermano, mi amigo, si nos visita. Se nos enseñó hace muchos años atrás que todos los caminos conducían a Roma. Y geográficamente en el tiempo del Imperio Romano era verdad. Usted cogía cualquier camino, cualquier carretera de esas y terminaba en Roma. Pero espiritualmente no es así. La única forma de llegar a Dios en reconciliación y vivir con Él es a través de Jesús. No hay otra alternativa, no hay otro camino, no hay otra solución, no hay nada más, solo a través. Entonces, ¿quién nos va a guiar? Jesús es el único. Recuerdo que cuando estaba en el ejército, en esa época había la lucha de guerrillas en Colombia, y yo pertenecía al ejército. Una de las armas que por aquel tiempo empezaron a utilizar los guerrilleros fue las minas, pero eran minas caseras, por así decirlo. Era un tubo de metal y adentro le ponían tornillos, le ponían puntillas. Esas puntillas, esos tornillos las metían entre unos tarros donde ellos hacían sus necesidades y todo eso. De manera que cuando aquella mina explotaba, si solo lo rozaba, usted se infectaba. Entonces el ejército colombiano pidió ayuda a los Estados Unidos y mandaron unos equipos y mandaron unos instructores para enseñarnos a caminar en un campo minado. ¿Sí saben lo que es un campo minado? Un campo minado en guerra tiene un propósito fundamental: detener el avance del otro ejército. Pues la guerrilla sembró aquellos campos de todas estas minas y se llamaban quiebrapatas, porque no era tan poderosa como para matar a alguien casualmente, sino para partirle los pies o volarle los pies. Y la persona se moría después de la infección. Entonces trajeron a estos instructores, y recuerdo el día que fuimos a tomar la instrucción con él, y después de que nos dijo cómo funcionaba el aparato, dijo, vamos a caminar por este campo. Y él puso unas cosas de metal para que el aparato sonara, como un buscador de metales. Y la instrucción fue esta: yo quiero que ustedes pongan sus pies donde yo pongo los míos. Será la única forma de que salgamos con vida de aquí. Créame que ninguno de nosotros quitamos la mirada de los pies de aquel instructor. Él pisaba y nosotros pisábamos. Ponía y nosotros pisábamos. ¿Sabe usted que Satanás ha minado este mundo? Y usted y yo caminamos en un campo minado, espiritualmente hablando. Y el único que nos puede guiar a través de ese campo es Jesús. Por eso tenemos que seguir sus pisadas. Si su vida y la mía dependen de eso, yo no voy a perder una pisada de Jesús. Donde Él levanta el pie, yo pongo el mío. Eso significa seguir a Jesús. Eso significa tener la dirección de Jesús. Porque solo Él sabe cómo llevar nuestras almas de regreso al Padre. ¿Y sabe cuál es la bendición que tenemos nosotros con Jesús?
que Él nunca, pero nunca jamás ha perdido una sola alma que ha confiado en Él. Así que si usted y yo confiamos en Él y nos dejamos guiar por Él, en la vida evitaremos muchas minas que nos causan un daño terrible. Jesús es la luz del mundo. Mi hermano, mi amigo que nos visita, quiero recordarle que siempre será mejor dejarse iluminar de arriba. La presencia de Dios en Jesús estará siempre con usted. Está para protegerlo, está para guiarlo. Así que quiero que pensemos en esto. El mundo allá afuera prefiere seguir intentando iluminarse con una lámpara de luciérnagas. Por eso van de tropiezo en tropiezo. La iglesia es la luz del mundo. Usted y yo, donde quiera que estemos, somos la luz del mundo. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. No dijo, ustedes tienen. Dijo, ustedes son la luz del mundo. La única forma de seguir siendo luz en el mundo no es brillando solo en la iglesia. Es brillando allá afuera. Y William Barclay, un comentador, dijo, ¿sabe usted que las lámparas no hablan, pero brillan? Así que mi hermano, usted y yo tenemos que ser una lámpara allá afuera. Déjeme darle algo para orar. Según el censo de los Estados Unidos, el año pasado, en el 2024, había un total de población en los Estados Unidos de 342 millones. De esos 342 millones, 70% dice ser cristianos. O sea, 240 millones más o menos. Mi pregunta es, esos 240 millones de cristianos que decimos ser en este país, ¿estamos alumbrando?